Rusia ha lanzado un ataque masivo con misiles hipersónicos sobre Kiev. Y esto ha provocado al final del día un caos, una verdadera devastación en la capital ucraniana. Pero no pierdan ojo a los detalles porque algo no cuadra en esta historia. Las autoridades ucranianas están informando que al menos 31 personas han muerto y 154 han sido heridas después de este ataque. Este ataque incluyó impactos en edificios residenciales y, dice Ucrania, en un hospital infantil. Esto es cierto, el hospital infantil ha sido devastado. El problema es que el Ministerio de Defensa ruso niega estas acusaciones. La versión ucraniana dice que deliberadamente Rusia apuntó a este hospital infantil que están ustedes viendo en pantalla. La versión rusa dice que esto no es así, que los daños fueron causados por un misil antiaéreo de la OTAN proporcionado a Ucrania en un afán de parar el ataque con misiles hipersónicos. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué sabemos realmente sobre los eventos que sucedieron hace unas horas? Pues en este podcast, muy difícil por cierto, vamos a presentar las dos versiones de la historia, la versión ucraniana y la versión rusa. Vamos a ver en qué coinciden y en qué no, para tratar de entender quién dice la verdad en esto. Vamos a comenzar con la versión ucraniana. De acuerdo con los informes de Ucrania y también difundidos, por supuesto, por varios medios que podemos confirmar occidentales, y en un momento les muestro los medios rusos. En los medios occidentales se está diciendo que este ataque ruso consistió en una andanada de más de 40 misiles diferentes, algunos hipersónicos, dirigidos a 5 ciudades en específicos de Ucrania. Según el propio presidente Volodymyr Zelensky, dijo que la Fuerza Aérea Ucraniana logró interceptar 30 de esos misiles, pero que eso no fue suficiente para evitar la tragedia. Algunos escaparon y entre esos estarían los misiles, según la fuente ucraniana o la versión ucraniana, que impactaron, dicen, deliberadamente en un hospital infantil. En Kiev el bombardeo fue mucho más intenso en casi 4 meses de lo que habíamos visto. Hoy digamos que es el día más letal. De estos 7 distritos, el golpe más fuerte fue para la capital de Ucrania. Ahí se reportaron ya 7 muertos, incluidos 2 trabajadores del hospital infantil afectados. Entre toda esta desgracia desafortunada, afortunadamente hasta estos momentos no se ha informado de algún fallecimiento de algún niño, de algún paciente del hospital infantil, pero sí de heridos. Kryvyi Rih, en la ciudad natal de Zelensky, donde él creció, nació, también fue atacada. En el centro de Ucrania también se vieron daños severos, se murieron, al menos ahí fallecieron, 7 personas, y el hospital infantil de Kiev fue uno de los lugares más afectados. Se dice que este es el hospital infantil más grande que tiene Kiev. Los rescatistas trabajaron incansablemente entre los escombros de un ala parcialmente colapsada del edificio, mientras el edificio, digamos, principal del hospital infantil, que es de 10 pisos, también sufrió daños severos. 3 niños resultaron heridos. Afortunadamente, repito, entre toda esta desgracia, ningún niño falleció. Pero hay pacientes que tuvieron que ser trasladados a otros hospitales debido a la pérdida de luz, de agua, de oxígeno después de este ataque. Y Zelensky pidió, de hecho, con esto a la comunidad internacional. No desaprovechó esto para pedir ayuda, no permanecer en silencio. Dijo que había mucha necesidad de que se viera lo que Rusia estaba haciendo en su territorio en un ataque que ocurrió, por cierto. Fíjense cómo estas cosas están escalando en el peor momento posible en este conflicto. Esto sucede un día antes de que la OTAN lleve a cabo su cumbre en Washington, donde ya de hecho esperaban discutir otorgarle más apoyo para Ucrania. Seguramente vamos a ver reacciones en unas horas cuando inicie el día de mañana esto. Antes de presentarles la versión rusa, pues déjenme también mostrarles el video de lo que sucedió y cómo lo están cubriendo nuestros corresponsales de AFP. Les estoy mostrando esta versión y en un momento comenzamos con la versión rusa. Varias explosiones sacudieron el lunes Kiev, la capital de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que el país fue atacado con más de 40 misiles de distinto tipo por Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.
Según el gobierno ucraniano, las ciudades afectadas son Kiev, Dnipro, Kryvyi Rog, Sloviansk y Kramatorsk, situadas en el centro y el este de la ex República Soviética. Añadió que edificios residenciales, infraestructuras y un hospital infantil resultaron dañados. Los bombardeos dejaban al menos 20 personas muertas y decenas de heridos. También destruyeron o dañaron 3 subestaciones eléctricas en la capital. Es lamentable ver este tipo de imágenes. ¿Qué dice Rusia al respecto? Bueno, Rusia dice, déjenme ahora presentarles algunas de las varias fuentes rusas que hay ya circulando, que el Ministerio de Defensa ruso ya salió a dar declaraciones sobre estos. Negaron categóricamente haber atacado el hospital infantil. Dijeron que no iba dirigido este ataque a objetivos civiles y también en el comunicado dijeron que el ataque fue dirigido a instalaciones militares de Ucrania, como por ejemplo plantas de defensa ucranianas, y que todos los objetivos se lograron planificar. También el Ministerio de Defensa ruso está diciendo que las imágenes de los daños muestran claramente que estos daños no habrían sido causados por un misil hipersónico, porque si eso hubiera sido, la devastación hubiera sido total del edificio infantil, del hospital infantil y no parcial. Rusia sostiene que este tipo de daños corresponderían más a un, por accidente, digamos, haber sido causado por un misil antiaéreo ucraniano proporcionado por Occidente, que habría caído en una zona urbana y no por un misil ruso. Es lo que dicen las dos fuentes. Rusia también dice que las acusaciones ucranianas son una histeria, así lo define con esa palabra, planeada para coincidir precisamente con las reuniones de la cumbre de la OTAN que se van a llevar a cabo mañana, que estarían buscando asegurar con esto financiamiento continuo del conflicto por parte de sus aliados occidentales. Son acusaciones terribles ambas, porque de un lado lo que Ucrania está diciendo de Rusia es terrible de ser cierto, que Rusia habría deliberadamente escogido un hospital infantil para lanzar ahí un misil hipersónico. La acusación rusa también es grave. Está diciendo que deliberadamente Ucrania habría causado este daño en un hospital infantil para asegurar financiamiento de la OTAN. Ambas versiones son sumamente lamentables, pero más lamentables que en medio de esta versión, más allá de la que sea cierta, lo que sí es cierto es que hay daños a un hospital infantil que afortunadamente ningún paciente, ningún niño perdió la vida, pero que muy, muy desafortunadamente varios trabajadores del hospital, médicos, enfermeros, gente inocente, pues hoy no está ya con nosotros. La próxima cumbre de la OTAN, a la que se refieren, por cierto, va a ser, les repito, mañana en Washington. Se va a celebrar del 9 al 11 de julio y se espera que ahí se aborden temas cruciales como cuáles. Estaría planeando la OTAN platicar acerca de la modernización de las fuerzas ucranianas sin la presencia directa de Ucrania en el encuentro. No sabemos si esto vaya a cambiar la dinámica de la cumbre mañana, pero lo que sí sabemos es que ya esta confrontación de versiones entre la versión rusa y ucraniana está, digamos, confrontándose con narrativas opuestas sobre el ataque, porque por un lado Ucrania está mostrando cifras de muertos y heridos, están difundiéndose imágenes del hospital que son terribles, edificios dañados, niños heridos que además tienen que trasladarse inmediatamente a otro hospital que de por sí ya tenían tratamientos delicados ahí. Rusia insiste en que su ataque fue exclusivamente contra objetivos militares y que los daños civiles fueron provocados por misiles antiaéreos ucranianos que la OTAN le habría dado. Ambas partes presentan este tipo de narrativas completamente opuestas sobre el ataque, que por cierto, déjenme decirlos, se parece muchísimo a lo que vimos en Odessa, que si se fijan hace poco el ataque que se dirigió a Crimea, en donde se hablaba que deliberadamente Ucrania habría atacado una playa con civiles y que Ucrania decía que ese misil ataque MS no había sido dirigido a esa playa, sino que un misil antiaéreo ruso lo habría desviado y que eran los daños que se habían provocado.
es una narrativa muy similar, con las mismas confrontaciones, pero en un entorno muy diferente, porque claro, ahora estamos hablando de un hospital infantil. Si de por sí hablar del impacto de niños víctimas en la guerra es terrible, ahora imagínense de un hospital infantil y luego el más grande de Ucrania. Entonces, Ucrania está mostrando estas cifras, pero además está difundiendo estas imágenes que, repito, son lamentables de ver. Y es interesante ver cómo cada lado está manejando su versión de los hechos justo un día antes de que ocurra la cumbre de la OTAN. Ucrania no solamente está reportando la muerte de estos al menos 31 personas y más de 150 heridos hasta este momento, sino que también está compartiendo varias imágenes devastadoras. Por cierto, 151 heridos es tan similar con lo que pasó en Crimea hace poco, con 151 heridos de ese lado. Pero esta circunstancia es totalmente diferente porque, claro, aquí estamos hablando de un área densamente poblada y de la población más vulnerable que puede existir en un conflicto. Pues así las cosas en estas dos, digamos, versiones que hoy estamos viendo, en donde cada lado busca maximizar la narrativa en contra del otro y minimizar su propia responsabilidad en esto. Pero hay un punto común en el que ambas versiones están coincidiendo, por cierto. ¿En qué? Entre todo esto, vamos a dejar a un lado las acusaciones de ambos lados. Lo terrible es que el daño está hecho y hay un conflicto en puerta. ¿En qué sí coinciden tanto la versión ucraniana como la versión rusa? ¿Qué es lo que nadie niega? Nadie está negando que hubo la presencia de misiles Kh-101. Ninguna de las partes niega que hubo un ataque con misiles hipersónicos Kinzhal, que son misiles conocidos. Fíjense, yo creo que también esto hay que analizarlo, Es muy importante que analicemos qué tipo de misiles se dirigieron a Kiev. Estos misiles Kinzhal son conocidos porque tienen la capacidad de volar muy bajo y a una altitud también con velocidades extremadamente altas, pero también con altísimos niveles de precisión. Es decir, el margen de error en el objetivo de un Kinzhal es mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay accidentes con los Kinzhal. Que si realmente un Kinzhal fue el que, digamos, impactó en el objetivo del hospital infantil, eso tuvo que haber sido un ataque deliberado. El margen de error es mínimo. La otra versión que sostiene Rusia es que al intentar esquivar estos misiles hipersónicos, que son extremadamente difíciles de esquivar, se habría impactado parte de este hospital infantil. Es importante tomar todas las perspectivas de esto porque los Kinzhales son muy difíciles de interceptar. Los otros misiles que se usaron, los Kh-101, por ejemplo, son misiles de cruceros lanzados desde el aire que pueden volar muy, muy bajo para evitar los radares. Y los Kinzhales, que son supersónicos, pues pueden alcanzar velocidades de hasta 10 veces la velocidad del sonido y eso complica muchísimo su intercepción. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos misiles? Pues cómo se usan. Porque Ucrania argumenta que Rusia los utilizó de manera indiscriminada contra objetivos civiles, que esto causó una gran cantidad de víctimas y daños en infraestructuras. Zelensky ya utilizó esta oportunidad para pedir mañana en la cumbre de la OTAN que se garantice más apoyo económico. Y pues Rusia, repito, mantiene que sus objetivos fueron estrictamente militares, que los misiles hipersónicos tienen un margen de error muy corto y que el daño a la infraestructura civil fue accidental, pero causado por la defensa aérea ucraniana. Hay las dos versiones de la imagen, Alba, y yo creo que necesitaríamos que se hiciera una investigación muy seria, que va a ser casi imposible, Alba, porque mira, no podemos decir en estos momentos quién fue, porque no hay una investigación ni hay pruebas. Lo que sí te puedo decir es que más allá de las suposiciones que hagamos, si fue Rusia, no lo va a aceptar. Claro que no. Si fue Ucrania, aún por error, menos lo va a decir. Menos lo va a decir porque imagínate cómo va a decir eso en su propia capital. Aún cuando hubiese sido un accidente, pues el accidente hubiese sido hecho, pero le da una perspectiva, por cierto, para ir mañana a la cumbre de la OTAN o estar más presente. Y aun cuando se llevara a cabo una investigación, esta investigación no va a incluir equipos multidisciplinarios de ambos países involucrados porque no hay diálogo, no hay en estos momentos colaboraciones de ningún tipo, pero pues finalmente, y lo más lamentable es que
este tipo de conflictos siempre terminan involucrando a las personas más vulnerables. Sí, y es sumamente triste. Y es horrible ver las imágenes, sobre todo porque como lo dijimos hace tiempo, cuando pasó en Palestina, los hospitales no se deben tocar. Claro. Los hospitales deben ser, ahora sí como religiosamente se diría, los hospitales tienen que ser sagrados en ambos bandos. Los campos de refugiados también, los refugiados también, ellos se deben de proteger. Y estamos en una escalada de la guerra. Y veía yo que algunos decían en el chat, es que son bajas civiles. No, por supuesto que no. Pero no los hospitales, no las escuelas. Entiendo que te digan, no, pues es que estabas al lado de una base militar, pero no un hospital. Entonces sí se tiene que hacer una investigación muy seria, Alba, pero de ambas partes. Lo que a mí me parece, porque fíjate que me dio curiosidad, hasta donde pude investigar, no había una base militar cerca del hospital infantil. Bueno, de entrada, ¿quién planearía construir en una ciudad un hospital infantil a un lado de una base militar? Imagínate, ¿no? Lo que se estaría diciendo es que en el espacio aéreo habría habido... Rusia dice que fue un accidente de Ucrania. Ucrania dice que fue algo deliberado de Rusia. No nos vamos a enterar. Lo que sí, Alba, es que debería de haber una investigación muy seria. Y el lado que haya sido culpable debe de ser implacablemente castigada. Si fue el lado ruso, tienen que pagar y tiene que castigarse. Porque esto no es aceptable. Ni en Rusia, ni en Ucrania, ni en Palestina, ni en México, ni en ningún lugar del mundo. Si fue Ucrania, Alba, debe de ser implacablemente castigada. Lo que no puede existir es un doble rasero en donde si fue Rusia, que caiga todo el peso de la ley, pero si fue Ucrania, híjole, pues ya ni modo, son cosas que pasan, ten más cuidado para la próxima. No. El bando que haya sido Rusia o Ucrania, los niños, ahora sí que con los niños no. Y con un hospital infantil menos. Porque yo vi alguna de las imágenes, Alba. No te lo puedo decir, pero a mí me parece que varios de los niños que sacaron de ahí no tienen pelito y me parece pues que estaban ahí recibiendo quimioterapias o tal vez algún tratamiento contra el cáncer. Entonces, no se vale. No, por supuesto que no. A mí lo que me llamó la atención, honestamente, porque estamos hablando de misiles hipersónicos. Entonces, sabemos que son sumamente difíciles de interceptar. Pero también me llamó la atención el radio de destrucción. Honestamente, es mínimo, ¿no? Vi muy poca destrucción. Una esquina del hospital, porque el hospital es de 10 pisos. Exacto. Vi muy poca destrucción. Qué bueno que hay poca destrucción. Si no es que querramos ver más, ¿verdad? No, por supuesto que no. Qué bueno que el hospital está en pie, que solo fue una esquina. Pero considerando el tipo de misil, la destrucción es mínima. Los quinzales, depende de su carga explosiva. Va a ser el radio, por así decirlo, aunque no hay como el radio de daño. Sí, no, pero olvídate, lo desbarata. Pero cuando un misil de estos, quinzal hipersónico, impacta, la destrucción es terrible. Déjate la carga. No queda, exacto, por pequeña que sea, no hubiese quedado de pie el hospital. A mí eso es lo que se me hace extraño. Entonces, puede ser que efectivamente trataron de pararlo porque Kiev sí tiene defensa antiaérea. Sí. Puede ser que intentaron pararlo y que intentaron desviarlo, le pegaron y tal vez el quinzal no pegó completamente en el hospital o fue una de las defensas de los misiles que aventaron para tratar de pararlo que chocó y rebotó en el hospital. Claro. Puede ser, porque el radio de destrucción en el hospital es muy poco para hacer un quinzal. Sí. Entonces... Yo lo pensé, Alba, mira, pues ya lo dijiste, ¿no? No lo quiero yo decir. Yo creo que todos lo estamos pensando, ¿no? Porque no quiero adelantar conclusiones, ni decir, si esto hubiera pasado en Palestina, estuviéramos diciendo que Israel siempre hace este tipo de cosas, ¿no? Que se haga una investigación. Claro. Aunque la lógica nos indique una cosa, que se haga una investigación, pero que la investigación sea seria. Claro. Porque no es posible... Y que sea de agentes externos. Sí, claro. Que no sean solamente de Occidente o solamente de Rusia. Se necesita imparcialidad. Ambas partes o partes no involucradas. Mejor aún. Porque si esto fue algo deliberado de Rusia, Rusia tiene que pagar. Claro. Pero si fue algo deliberado de Ucrania, no podemos hacernos de la vista gorda. No. Y si fue un accidente de Ucrania, también se tiene que saber. Y si fue un accidente ruso, también. O sea, es decir, tiene que haber un mismo rasero para esto porque estas noticias son sumamente devastadoras. Gael Bautista, gracias por tu superchat. Dice,
Eso es un movimiento táctico de guerra llamado falsa bandera para elevar y justificar el conflicto y culpar a Rusia. Saludos desde Mecayapan, Veracruz. Mucho gusto. Fíjate que no conozco Mecayapan, Veracruz. Ahí sí, fíjate que es la primera. Debe de ser alguna... No es un municipio, que yo sepa. Debe de ser alguna comunidad. A ver, dinos, amigo. Me dio mucha curiosidad, porque al ser veracruzanos... es en la parte sur, norte del estado de Veracruz. Mecayapan, si nos dices por qué zona está, me dio mucha curiosidad. Pero, Alba, lo que sí es que, digo, lo que dice nuestro amigo aquí, te agradecemos tu punto de vista. Te decía yo esta mañana, Alba, un día antes de que inicie la cumbre de la OTAN. Caramba, el timing de esto fue el peor que puede haber para Rusia. Claro. Zelensky... Yo creo, la verdad, francamente, que en estos momentos debería de decir que no hay pronunciamientos sobre cosas de pedir más dinero, que luego estira la mano, que ahorita es momento de duelo, de dolor. Pero a mí me parece, Alba, que esta actitud de give me more money. O sea, yo creo que es fuera de lugar, Alba. Es como, oye, hay un desastre en tu capital. Por supuesto, esto se va a ver mañana. Espérate unas horas. Concéntrate en este tema. Pide que se hagan investigaciones, que sean implacables, que se castiguen a los responsables, quien haya sido el responsable. Y luego hablamos del tema del dinero en la cumbre de la OTAN. Paciencia, maestro. Claro, porque ver apenas cae el misilazo, por decir, y entonces estar pidiendo más dinero, pues se ve mal. O sea, sí necesitas armas, sí necesitas más dinero, sí todo, pero también necesitas primero atender a las personas que estaban dentro del hospital, ver que todos estén bien, buscarles un lugar seguro. Y ya luego pedimos eso. Primero sal a condenar el ataque, a decir, no fui yo, por lo menos, ¿no? Y a condenar el ataque y a pedir investigaciones. Y en nuestra encuesta del día, ¿quién tiene la culpa del ataque al hospital infantil en Kiev? ¿Rusia? ¿Ucrania? ¿Ambos? No estoy seguro. Voten, amigos, es importante, pues por lo menos... Difícilmente nos vamos a enterar, Alba, pero por lo menos sí que sería importante tener pues una percepción, ¿no? De cuál es la impresión, cuáles son los elementos de los que nos podemos allegar. Sobre todo, Alba, yo creo que algo que va a ser clave aquí es recuperar los fragmentos del misil o artefacto que haya causado ese daño. Y ahí nos vamos a dar cuenta de realmente qué fue lo que pasó. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, se me fue el comentario, pero un amigo estaba comentando aquí que eso era lo preocupante, que habían acordonado la zona y que no habían dejado tomar fotografías ni que se acercara a la prensa. Que decían que por qué estaban ocultando, que muchos periodistas querían ver como que los pedazos del misil. Y claro, es que ahí se va a dar uno cuenta, sobre todo en la prensa, con una foto, con un pedazo del misil, se sabe de qué bando es el misil. Incluso con pequeños restos. Yo me acuerdo, Alba, que, fíjate, ahí está la clave. Si algo nos ha enseñado la tragedia en Gaza, es que la última vez que ocurrió uno de los últimos ataques al campo de refugiados que Israel hizo, el bombardeo, los periodistas tomaron fotos del lugar y había un pequeño fragmento, que ya ves que los periodistas hacen un trabajo asombroso, que coincidía con uno de los fragmentos de una de las bombas que Estados Unidos, que Biden había aprobado mandarle en el último paquete de ayuda militar a Israel. Y ahí se armó el debate en el Washington Post y en todos los medios que comenzaron a replicar esto. Cualquier pequeño fragmento hubiese ayudado para saber, mira, aquí está la prueba, aquí está un resto de un misil o de un sistema de defensa y podríamos saber qué fue lo que pasó aquí. Ojalá haya fotografías o a través de los videos se pueda alcanzar a ver algún pedacito con un pequeño fragmento que se alcance a ver del misil. Con eso sabemos, porque como bien lo dices, se sabía que las bombas que estaba utilizando Israel contra civiles eran las bombas que Estados Unidos le había mandado. Entonces ahorita con un pedacito que se encuentre, con eso se va a saber de qué bando fue el misil. Si hoy, Alba, no mañana, si hoy hay imágenes que difundan esto, ahí está la clave. Si esas imágenes salen 2 o 3 días después, cuidado, porque ya se manoseó la escena. Eso es clave. Vamos a ver, y ahí nos vamos a dar cuenta. En la sospecha del tiempo en el que tarda en divulgarse esto, nos vamos a dar cuenta. Si se dejó pasar a la prensa como en los desastres que ha habido en Palestina, en donde al mismo Palestina le ha interesado decir, pásenle, tomen fotos, documenten, que el mundo sepa, más allá de que alguien lo quiera parar,
pues hagan lo que tengan que hacer. Si se permitió el acceso a la prensa aquí, eso va a ser clave para tratar por el bien de Ucrania. Claro. Si Ucrania no tuvo nada que ver en esto, es muy importante para Ucrania que digan, documenten lo que Rusia está haciendo. Y mira, aquí hay un pedazo de un quinzal y véanlo. No se ha tocado nada. Si no tenemos esas imágenes hoy, si tardan en salir, hay que tener cuidado con eso porque puede ser la antesala de una sospecha. Gracias por participar en la encuesta de YouTube. Vamos a cerrarla en estos momentos. Y los resultados de la encuesta. ¿Quién tiene responsabilidad por el ataque al hospital infantil en Kiev? El 52% cree que Ucrania. El 15% piensa que Rusia. El 21% piensa que ambos. Y el 12% que no está seguro. Yo creo, Alba, que debería de haber un compromiso de ambos bandos. Si no queremos que haya una mesa de paz, si no podemos ver una mesa de inicio de diálogos de paz, que por cierto estuvo sonando este fin de semana muchísimo, esto va a dificultar las cosas, pero si no va a haber una mesa de diálogo de paz, al menos que exista un compromiso mutuo, tanto de Ucrania como de Rusia, de dejar de atacar áreas densamente pobladas. Sí. Llámese Crimea, llámese Kiev, llámese Moscú. No es la primera vez que esto sucede de ambos bandos y esto solamente deja en medio a víctimas civiles en el conflicto. A los inocentes, a los que no tienen y no deben nada en este conflicto. Entonces, eso sería muy bueno. Mover todo su pleito fuera de las áreas civiles para que no haya víctimas. En las áreas de Kharkov, donde están las tropas, en donde están los ataques más intensos, en Chasiv Yar, bueno, pues ahí dejémoslo, ¿no? Sí, porque de bando y bando. La gente ha sufrido ya demasiado. Ojalá. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.